¿Se ve la presentación? Ah, ya, muy bien. Listo, lo que sí, esto yo lo voy a minimizar ahora sí. Bien. Bueno, buenas noches, querido Sebastián. Es un gusto saludarte, volver a tomar contacto contigo. Y bueno, y a través tuyo a todos, toda tu red de emprendedores que tienes, ¿no? Y son jóvenes que están incursionando en las importaciones, en esta actividad que es tan bonita y muy interesante y a la vez compleja, ¿no? Para comprender, aplicarla, se hay que manejar bien los tiempos y una de esas un dato importante es también conocer la normativa aduanera vigente. Entonces, ese ha sido el espíritu de este contacto y de hacer este pequeño Zoom informativo. Más que todo, ese es el propósito, ¿no? Para hacer una introducción dado que tenemos bastantes jóvenes emprendedores, he preparado esta pequeña lámina que me ha inspirado el día de hoy, que dice, luchar no garantiza el éxito, pero llorar garantiza el fracaso, ¿no? Entonces, eh, siempre estemos con una actitud positiva, a pesar de la crisis que hemos pasado el año pasado y que todavía la estamos viviendo, las oportunidades no dejan de aparecer. Y fue justo en esa crisis, en esa pandemia, que nos conocimos con Sebastián y hicimos interesantes negocios, ¿no? Y lo seguimos haciendo. Entonces, realmente no hay que enfocarse en la situación mala que podamos estar viviendo, sino enfocarnos en las oportunidades que se están abriendo. Y las importaciones es una. Hay que saber cuándo, cómo y cuándo importar. Eh, Uno tiene que anticiparse a las compras de los clientes. Eso nos pasó también con los barbijos. ¿Recuerdas, Sebastián? Exacto. Claro, exacto. Y fue una lección de marketing, de una lección también de saber cómo, de entender el negocio. Si ustedes están pensando en comprar algo, háganlo con 3 meses de anticipación. No estemos, no tengamos un cuello de botella en la aduana y presionando a la agencia despachante, al transportista, al forwarder, a la gente de carga, sino hagámoslo hay que planificar las compras y, y a la vez como consecuencia va a ser la importación, ¿no? Entonces, planifiquen bien sus compras y si van a vender algo para septiembre, ya tenían que poner sus órdenes de compra por estas fechas. Y lo mismo para la Navidad, ya podrían estar pensando en, en generar sus órdenes de compra. Todo viene con 3 a 6 meses de anticipación y hay que necesariamente estoquearse, ¿no? Tener un stock, porque si no, van a perder la oportunidad del negocio. ¿Ya? Bueno, dicho eso, eh, vamos a pasar entrando ya en materia. Lo que No, pero estaba antes ya en el WhatsApp acá. he realizado es WhatsApp. ¿Cuál tuyo, lo que sea? Ahí está, este. si pueden apagar su audio, listo, muchas gracias. Lo que se ha hecho es una síntesis del nuevo procedimiento de importación 2021. Ahora, es importante aclarar lo siguiente.
yo he recibido muchas llamadas, mensajes por WhatsApp, correos inclusive, de diferentes importadores, clientes, amigos, alumnos también, ¿no? Porque también estoy en la actividad de la docencia, y me dicen, este reglamento anula el decreto supremo 25870, que es el reglamento a la Ley General de Aduanas, y evidentemente la respuesta es no. Ahora se le ha ocurrido a la aduana nombrarlo como un reglamento, y ha generado esa confusión, ¿no? En el público, en los usuarios, en los operadores. Esta norma es un procedimiento en realidad, no es un reglamento a la ley de aduanas. Entonces, esa es la primera aclaración súper importante que tenemos que tenerlo todos bien claro. No se ha abrogado el decreto supremo 25870. Lo que se ha aprobado es un procedimiento, pero la aduana lo ha llamado ahora un reglamento porque ha hecho una compilación de varias normativas, ha dejado sin efecto otras, que las vamos a desarrollar y mencionar enseguida, y eso es lo que ahí le han puesto la denominación de reglamento, pero en el fondo es un procedimiento, ¿ya? A raíz de la aprobación de la resolución 01015, grado 21, se ha producido se ha aprobado el procedimiento de importación por el consumo. Lo han llamado reglamento, ¿no? Lo que decíamos. Pero es importante puntualizar que esto se aplica en el SUMA, no se aplica en el SIDUNEA. Ese es otro aspecto importante a entenderlo y comprenderlo y aplicarlo. No todos creen que esto ya se está aplicando por ejemplo, en las aduanas de aeropuerto. Y no, todavía no se está aplicando. Porque esto es dentro del sistema de modernización aduanera. Esta norma, ¿qué reemplaza? Va a reemplazar el procedimiento de importación a consumo de la DUI, que es la circular 164, grado 2020. También va a reemplazar el procedimiento de importación de vehículos, que es la circular 019, quebrado 2018. Creemos que la anulación o el dejar sin efecto el procedimiento de importación de vehículos es un aspecto importante que resaltar, porque los vehículos tenían prácticamente una normativa aparte diferente que la importación de mercancías en general. Y eso, cuando nosotros que somos agentes despachantes, que trabajamos en una agencia aduanera, siempre representa otro trabajo, ¿no? Decir, voy a traer vehículos. Uy, mira, yo no hago vehículos, ¿no? Te voy a referenciar a un colega que amanece y sueña con vehículos, o motos, por ejemplo, ¿no? Porque era un procedimiento, eran una serie de normativas, otras parches de normativa, porque saca una normativa a la aduana, o sacaba, y bueno, va a seguir sacando, y siempre hay actualizaciones, hay cosas que figuras normativas que no están claras, entonces sacan fax instructivos o sacan otra resolución de directorio subsanando, aclarando, y al final realmente es de nunca acabar la lectura y el conocimiento que uno pueda tener. Entonces la importación de vehículos realmente era un dolor de cabeza, tanto para la aduana como para los auxiliares de la función pública aduanera, que somos las agencias despachantes de aduana, como para el importador. Entonces creo que al dejar sin efecto la circular 019, realmente estaríamos compilando, llevando todo lo que es vehículos también a una sola norma,
y no tener que ir extrayéndole la información de una y de otra normativa, ¿no? También se deja sin efecto el procedimiento de importación de la elaboración de la DIM, que es la circular 233/2018. Bueno, nosotros ya, los que ya estamos en el día a día con esto, sabemos que la DIM se la elabora igual en el entorno SUMA. Entonces, esta circular también queda sin efecto, con lo cual la RD 01015 21 quedaría vigente en reemplazo de esta. También se deja sin efecto el reglamento del registro y aceptación de la DAM, ¿no? Y aquí, obviamente aquí todas estas siglas llaman a la confusión, ¿no? Yo tengo muchos alumnos que me dicen, ¿por qué en la aduana se hace DAM, DEM, DIM, DOM, DUM? Y realmente parece que se acabó el alfabeto para los formularios aduaneros. Y por eso es que he hecho un poco de hincapié en las últimas abreviaciones de cada oración. Lo que también se ha dejado sin efecto es el reglamento, el registro y la aceptación de la DAM. La DAM es igual a una declaración de adquisición de mercancías, que se elabora antes de que la mercancía cruce la frontera, cruce el paso fronterizo. También se reemplaza del procedimiento de importación de aduanas especializadas. Esto también es algo importante de mencionar, porque se deja sin efecto la circular 026, quebrado 2019. He puesto los preceptos legales para que ustedes también tengan la referencia normativa, puedan ir a la aduana, descargar estas circulares y hacer una lectura más amplia. Ahora, ¿qué no cambia? El reglamento de la elaboración de la DAM, que queda sin efecto, pero el contenido de este reglamento prácticamente es el mismo. Es decir, que se lo ha llevado al nuevo procedimiento del 2021. En su integridad prácticamente se lo ha llevado. La gestión de riesgos tampoco, es decir, vamos a seguir teniendo el canal rojo, amarillo y verde. Pero para los que estamos en el día a día con las importaciones, sabemos que el canal amarillo prácticamente no existe, ¿no? Antes sí se veía el canal amarillo. Pero si ustedes van a aeropuerto o van a la aduana interior, ni el sello del canal amarillo van a encontrar. Sabemos que es o bien te liberan o bien pasas al aforo físico, al canal rojo. Entonces, bueno, pero todavía en la norma se lo ha plasmado de esta manera. Sigue vigente el despacho abreviado. Eso también ha sido motivo de muchas consultas por parte de los operadores. Sí, el despacho abreviado se mantiene, tiene sus particularidades, las pueden revisar en el nuevo procedimiento, cuándo aplica, para qué tipo de mercancías y cómo se lo solicita. Tampoco cambia en el despacho anticipado de existir correcciones que afecten la liquidación del pago de tributos. Esta se debe realizar antes de la regularización. Ese aspecto ya se lo tenía normado en la anterior resolución, en el anterior procedimiento de importación, pero todavía no era de una manera tácita la aclaración de este aspecto. Es decir, que nosotros podíamos hacer un despacho anticipado y para la regularización, si había una modificación en los documentos de importación, podíamos cambiarlos, ¿no? Y eso ya con este nuevo procedimiento queda de manera totalmente aclarado, ¿no? O sea, si en el despacho, si hacemos un despacho anticipado,
y tenemos que, existen variaciones en los datos, tenemos que necesariamente hacer primero la corrección. No tenemos que hacerlo en la regularización. Entonces, eso ahora quedó totalmente aclarado, ya no es sujeto de duda por parte del operador. Respecto a la gestión de riesgos, en el despacho general, nuevamente se tiene las mercancías clasificadas en dos categorías, una como riesgo 1 y riesgo 2. Las de riesgo 1, el acondicionamiento, están referidas al acondicionamiento de las mercancías o a la insuficiente información. En cambio, del riesgo 2, la verificación de descarga de mercancías, por ejemplo, si ha habido algún tipo de denuncias, se ha generado por algún tipo de denuncias, o también está relacionado a inteligencia aduanera. Se ha hecho esta clasificación en cuanto al riesgo. No cambia, ¿no? O sea, eso estaba ya plasmado también en el anterior procedimiento. Pero es importante resaltarlo porque tiene sus implicancias en la parte operativa, sobre todo. Algo que se presenta como una novedad en este nuevo procedimiento es el examen previo instruido. Esta figura aduanera no existía antes. Realmente es una novedad que no sé si qué grado de aplicación va a tener, y implicancias también legales, normativas, jurídicas, porque con este examen previo la administración aduanera participa en la verificación física de las mercancías cuando el examen previo sea instruido por riesgo determinado a partir de la insuficiente información de las mercancías. Es decir, que la aduana va a participar, o sea, prácticamente es un aforo físico, ¿no? Antes de la presentación de la declaración. Entonces, yo creo que desde mi punto de vista lo que vamos a hacer es, vamos a incurrir en retrasos, porque sabemos que las aduanas siempre están saturadas. Nunca he visto que una aduana tenga el tiempo disponible, los funcionarios se presten a disposición del importador. Siempre están con sobrecarga de trabajo. Entonces, si vamos a aplicar exámenes previos instruidos, vamos a incurrir en demoras en el despacho aduanero. Eso es segurísimo. Eso es segurísimo. Así que no lo veo con muy buenos ojos. Y lo siguiente que va a suceder también es ¿qué pasa si en el examen previo instruido ya se detecta la omisión, la demasía, por ejemplo, ¿no? Y la demasía termina en una omisión de pago. ¿Qué sucede si en el examen previo instruido se determina contrabando contravencional, ¿no? En los documentos de embarque dicen manzanas y llegan peras. ¿Qué sucede ahí? ¿Cómo va a proceder? La aduana inmediatamente va a interceder esa mercancía, qué tipo de procedimiento va a aplicar. Sabemos que está en zona primaria, tiene todas las facultades, pero van a haber algunos vicios procedimentales que a los abogados les encanta encontrar para anular archivos, para presentar incidentes de nulidad, anulabilidad. Así que no sé, yo realmente no lo veo con muy buenos ojos este examen previo por esos dos motivos, ¿no? Primero, va a retrasar el despacho aduanero y segundo, va a generar problemas normativos, jurídicos, legales. ¿Cuál sería el motivo de que la aduana
determine un examen previo instruido va a ser la falta de llenado de las casillas de las declaraciones mínimas, por ejemplo, o la falta de respaldos financieros de transacción, entre otros aspectos que hagan referencia al llenado de los formularios. No se olviden que esta mercancía ya llegó con una DAM y obviamente con un tránsito aduanero. Entonces, si desde la DAM los datos para identificar la mercancía no están bien declarados, van a ser sujetos a un examen previo instruido. Y entramos ya a la parte central de este Zoom informativo, que yo he hecho un resumen, una síntesis de los 16 cambios importantes que yo he identificado. De pronto, ustedes pueden encontrar algunos más, o de pronto pueden restar también, ¿no? Es de acuerdo al grado de conocimiento que ustedes tengan. Pero esto es lo que yo he identificado y lo estoy compartiendo. Primero, se permite la agrupación y desagrupación de la DAM en caso de importación de vehículos. Como ya lo habíamos comentado, los vehículos siempre han representado un dolor de cabeza para la aduana y también para los operadores, porque sus operaciones tienen ciertas características. Ellos traen 200 motos, por ejemplo. Y cada moto tiene que tener una declaración. No es como las mercancías en general. Entonces, ¿había que hacer 200 DAM o no? Se hace una DAM por cada documento de embarque. Ya había esa confusión, había esas consultas por parte de los importadores. Ahora hay de los concesionarios de casas importadoras, son importadores directos. Entonces, ellos obviamente ya se encuentran haciendo la función de una agencia aduanera. Entonces, tienen que tener todos esos aspectos, esos detalles bien claros para aplicar el procedimiento, el llenado de formularios, etcétera, ¿no? 2, no existe verificación previa en el despacho anticipado. Eso es algo importante. O sea, ese examen previo instruido que comentábamos, en un despacho en la modalidad anticipado no va a existir. Entonces, les dejo ya un pequeño regalo así de análisis normativo. Yo creo que se va a poner de moda hacer despachos anticipados. Porque no vas a tener, ya la aduana directamente no va a poder hacer un examen previo instruido, por ejemplo, ¿no? Entonces, si ustedes van a iniciarse en la actividad de las importaciones, consideren ya utilizar esta modalidad y yo creo que van a tener mejores resultados. Ahora, si ya son importadores y están trayendo camiones de determinada mercancía, apliquen esta modalidad. No todas las agencias aduaneras se prestan a hacer esto, porque existe cierta desconfianza por parte del importador, de la agencia despachante, de que se hace el despacho anticipado y hay importadores que se olvidan del trámite, ¿no? Y nosotros como agencia aduanera tenemos la obligación y la responsabilidad de hacer la regularización con documentos originales. Y ha sucedido en muchos casos que les sale canal verde en la frontera y se olvidan, totalmente se olvidan. Y uno está peregrinando, buscando al transportista, preguntando dónde está la planilla de ASPB, y uno termina armando los documentos, recopilando por aquí y por allá, y eso es un trabajo adicional y que no debería cargarse la agencia aduanera, ¿no? Entonces, esa modalidad es buena, pero no todas las agencias
trabajan con ese tipo de despacho. 3, desaparece el formulario de declaración de mercancías. O sea, prácticamente si el valor de tu mercancía es menor a $5,000, tú ya no se va a hacer el FDM que decimos nosotros, ya no, directamente no se va a realizar la declaración. O sea, vamos a aplicar lo que dice el artículo 252 del reglamento. Las mercancías con valor FOB mayor a $5,000 van a hacer una declaración jurada. Eso ya se estaba aplicando también sobre todo en aduanas interiores. 4, se eliminan las aduanas especializadas, ¿no? También ya lo habíamos mencionado. 5, se anuncia la aprobación de manuales de guía de llenado de DAM y DIM. Es decir, que está pronto a aprobarse los manuales de guía de llenado. Ya no van a ser unos anexos como eran habitualmente, ¿no? Formaban parte del procedimiento y eran anexos nada más. Quisiera volver, he pasado un poco muy rápido el punto número 4. Se eliminan las aduanas especializadas. Recordemos un poquito cómo nacen las aduanas especializadas. Todas las mercancías que provenían de zonas francas tenían que llegar a una aduana especializada, ¿no? Y teníamos, aquí en Santa Cruz, teníamos la aduana de Wiener habilitada para ese fin, que está acá en Guardes, ¿no? Y así en La Paz y en Cochabamba también. Entonces, estas aduanas especializadas han desaparecido. Prácticamente han desaparecido con este nuevo procedimiento de importación. Es decir, que las mercancías que provengan ahora de zona franca, principalmente Iquique, hablemos de Iquique porque yo sé que si hablamos de zona franca, estamos hablando de un 70-80% de mercancías que vienen de zona franca Iquique. Todas esas mercancías ahora van a llegar a la aduana, como era antes, ¿no? Como era antes. Ya no va a haber una aduana especializada. Se van a someter al procedimiento de importación de las mercancías en general. Y tiene todas sus implicancias en temas de valoración aduanera, normas de origen, clasificación arancelaria, todo. Antes tenían un tratamiento especial, ¿no? Entonces, eso para aclarar el punto 4. Vamos al punto 6. Todas las declaraciones anticipadas ahora requieren de DAM, incluso de países limítrofes. Antes, cuando las mercancías provenían de un país limítrofe, no se elaboraba la DAM, que es uno de los formularios, no se elaboraba. Ahora sí, se va a elaborar, entonces es importante que subrayen eso, sobre todo los amigos que nos están escuchando de agencias despachantes, liquidadores, o también el importador. A veces hay importadores que realmente tienen mucho conocimiento, ¿no? Y experiencia, y marcan los pasos en el despacho a la agencia. Le dicen, mire, no, tiene que hacer esto primero y tiene que hacer, porque ellos ya conocen. Entonces, ¿cuán mejor si ustedes tienen un conocimiento más amplio? Así realmente minimizamos los errores, porque como les dije, la agencia aduanera tiene pues bastantes trámites de diferentes importadores, diferentes tipos de mercancías, y muchas veces se le puede escapar algún detalle, ¿no? Entonces ustedes mismos, desde ahora marquen eso, instruyen, soliciten a su agente despachante
la elaboración de la DAM, aunque venga del Brasil, aunque venga de la Argentina o del Perú. 7. El despacho anticipado solo aplica para un documento de embarque y en un solo medio de transporte. Entonces, a ver, ¿qué sucede en la parte operativa? Hemos tenido casos en la oficina de transportistas que en una unidad de transporte, en un camión, por decirlo así, suben 2 mercancías de diferentes consignatarios. O puede ser de un mismo consignatario, pero con diferentes documentos de embarque. Entonces, se hace, y en ambos casos se hace un despacho anticipado. ¿Qué sucede cuando ocurre aquello? Que cuando llega a frontera y se hace el sorteo de canales, un camión sale canal verde y automáticamente es liberado para que continúe su viaje. Y el otro camión, la otra carga, se le asigna canal rojo. Entonces realmente se ha generado un problema operativo para la aduana porque la mitad sí tiene que irse y la otra mitad tiene que quedarse. Entonces, ¿qué hace ese camión? Ingresa a la aduana. Ustedes saben que cuando un camión ingresa a la aduana es sujeto a que pase por balanza, se registra un peso, se genera parte de recepción. ¿Y qué pasa con la carga que ya tiene canal verde, ya tiene levante? Entonces, ahora con este nuevo procedimiento, ya se ha dejado bien establecido que solo para que uno aplique el despacho anticipado, solo puedes trabajar con un documento de embarque en el medio de transporte. Ya no puedes combinar, vas a ser sujeto al pago de multas y contravenciones. 8. Vuelve el endoso físico del documento de embarque. Hemos vuelto atrás, ¿no? En relación a este aspecto. Nosotros ya estábamos con la habilitación que nos hace el importador en el SUMA. Nosotros ya procedíamos con el despacho aduanero. Ahora ya no, ahora hay que volver al endoso físico y la aduana en todas las capacitaciones que ha dado se ha respaldado en el artículo 104 del reglamento, ¿no? Dice, está establecido así y se lo tiene que hacer. Eso es realmente, es algo que va en contra de la aduana, más aún cuando vivimos tiempos de pandemia y estamos en una era digital. De hecho, la misma aduana, cuando aplicamos ya el SUMA, estamos con la firma digital, ya no estamos con la firma física. Y al volver a un endoso físico estamos entrando en una contradicción terrible, ¿no? Realmente deberíamos mantener nomás o habilitar la firma electrónica para el importador, qué sé yo, no sé, encontrar la herramienta, el mecanismo para no volver pues al pasado, porque no se olviden que hay clientes que están en La Paz, pero tienen despachos aquí en Santa Cruz, por diferente motivo. Ahora tienen que viajar por curre los documentos, recibir el endoso y ser devueltos. Entonces realmente eso sí que esto es algo que no ha sabido la aduana, no lo ha sabido procesar bien, ¿no? Volver a lo físico es un retroceso. Otro dice, nace el examen previo instruido, ya lo habíamos explicado en extenso. 10. El despacho será atendido por un solo técnico. Sí, eso también es un aspecto importante. Con el anterior procedimiento teníamos un analista de precios y un técnico afonador. Y a veces el técnico afonador hacía su trabajo
lo concluía y después te decía, mira, yo ya terminé mi trabajo, está todo en orden, sí, todo en orden, pero veremos qué dice el analista de precios. Y que tenía hasta 2 semanas. Yo he tenido casos de manera particular, porque eran, claro, sí, también tenía algo de justificación, eran 80 ítems, pero no era motivo, ¿no? O sea, no se cumple lo que dice también la norma, ¿no? La norma dice que son 48 horas el despacho, el canal, el levante para el canal rojo. Entonces, no sé, deberíamos modificar desde los decretos supremos, desde el reglamento y la ley, porque nunca se cumplen esos plazos. Entonces, ahora, con el despacho, ahora que va a ser atendido por un solo técnico, esperemos que sea en pro del importador y se reduzcan los tiempos. Otro dice, se elimina la DID. Ese era otro formulario que se elaboraba casi juntamente con la DAM. Era una declaración de inventario. Entonces, bueno, es algo muy positivo para los importadores y para las agencias aduaneras en general. 12 dice, se abre el plazo de 2 días hábiles para la presentación de descargos en caso de duda razonable al valor declarado antes de la emisión del acta de reconocimiento o informe de variación del valor. Artículo 70 del reglamento. Entonces, este es un aspecto importante también y bastante plausible, pienso yo, porque ¿qué sucedía antes? Nos salía un canal rojo, se hacía el aforo, y podía existir observaciones, tanto en cantidad como en valor. Y lo que hacía el técnico aduanero era ya emitirte un acta de reconocimiento. Y después te decía presente sus descargos y se abrió un plazo de 20 días. Cuando nosotros presentábamos el descargo, a veces por descuido del importador o de la agencia despachante, no se ha presentado el SWIFT bancario, no se ha presentado el respaldo financiero de la transacción. Entonces, se presenta a la aduana y la aduana, ¿qué te decía el técnico? Porque yo les estoy contando todo esto en lo que pasa en la realidad, no lo que pasa en las normas escritas, ¿no? Presentaba el descargo válido y me decía, sí, pero mira, le buscaba 5 pies al gato, ¿no? Sí, pero es que este dato no coincide con esto. Decía, pero está el respaldo ahí. Y además, mire, las fechas coinciden, tiene el número de factura, pero hay algo, siempre va a haber un detalle que no va a cuadrar. O el hecho de que no tenga póliza de seguro, por ejemplo. En la decisión 1684, artículo 9, si no me equivoco, que hace mención, ¿no? Ya dice que si en una importación no se cuenta con póliza de seguro, ya es sujeto a dudas razonables. Entonces, como sea, te quería invalidar el técnico aduanero, el descargo que tú has presentado. Pero al final, ¿saben qué te decía el técnico? Te decía, mira, ya he emitido el acta. Tu descargo está bien, pero es que ya he hecho el acta y no puedo contradecirme, porque van a pensar mal de mí. ¿Se dan cuenta? Pero ¿y qué culpa tiene el importador? Pero si no, presente su boleta de garantía y lo va a liberar y, 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 bueno, y es prácticamente irse a la AIT. Y ningún importador opta por esa opción porque solo representa más gasto, ¿no? Desde la agencia despachante hasta el abogado que va a contratar, finalmente termina pagando. Entonces no servía de nada que se presente un descargo. Ahora, con esta
con la incorporación de esta figura, yo pienso que se estaría protegiendo un poco más los derechos del importador, ¿no? Se va a abrir el plazo de 2 días hábiles para que tú presentes los descargos antes de que se emita el acta de reconocimiento. Entonces, cosa que el técnico pueda valorar y decir si corresponden o no corresponden. Bueno, entonces recién se emite el acta de reconocimiento y así el importador no está en esa situación de indefensión, ¿no? Otro dice, se extiende el plazo de 30 días para la presentación de descargos, una vez emitida el acta de reconocimiento o informe de variación del valor. Antes eran 20 días, ahora se está aplicando lo que dice el Código Tributario, ¿no? Son 30 días. Luego, el 14 dice, la administración aduanera tiene el plazo de 60 días para la emisión de la resolución determinativa. Eso también estaba ya definido en el Código Tributario y ahora se está nuevamente aplicando y bueno, se ha aclarado, se ha vuelto a establecer de manera. 15. Dice, la presentación de las garantías puede ser antes o después de la emisión de la resolución final. Es algo que, bueno, en cierta forma podría beneficiar al importador también. Y 16 dice, el examen previo solo procede cuando existen faltantes. Entonces, eso sí pueden subrayarlo y tomarlo muy en cuenta. Solo se va a proceder al examen previo cuando existan faltantes en el parte de recepción, ¿no? Algunos principales cambios en el llenado de la DAM. Primero se añade el campo A9, A10 y A11, donde el A9 hace referencia a que se debe registrar el régimen que se va a aplicar después del depósito aduanero. En el A10 debemos registrar la modalidad de despacho. En el A11 tenemos que especificar si es con o sin descarga. Ya son aspectos un poquito más dirigidos a los liquidadores de aduanas, a las personas que llenan formularios, ¿no? Pero quería solo mencionarlo porque para que tomen notas si es que tenemos entre el público gente de las agencias despachantes. Entre otros cambios también hace referencia al llenado de la DIM, donde se debe registrar el número de la DAM en el campo A20. Y con eso, bueno, prácticamente habríamos concluido con este Zoom informativo. Y bueno, quedo atento a cualquier consulta, sugerencia. Ahí tienen nuestra página web, tenemos el sitio en Facebook y también en YouTube. Y podría compartir un pequeño video, Sebastián. Acá, a ver. Ahí está, súper cortito para no abusar de su tiempo de todos los... No se lo... Ah, ya. A ver, ¿tendría que cerrar el PowerPoint? A ver, vamos a ver.